¿Se acuerda una monja que decía, muero porque no muero? Y tan alta vida espero que muero porque no muero. Si hubiesen varias monjas así y varios curas así, no habría ningún problema. Nada nos asusta. Tenemos la certeza de que somos ciudadanos del cielo. Un día nos vamos a morir, tarde o temprano. ¿Cuándo nos vamos a morir? El día que nos toque. No nos vamos a morir ni antes ni después. El día que nos toque. De Jesús dice la Biblia que un día lo agarraron, le iban a matar a piedra y él se fue porque todavía no había llegado su hora. Otro día lo iban a tirar por un barranco para abajo y él se le escabulló porque no había llegado su hora. Y otro día que le llegó la hora, murió de cáncer. No, ¿de qué fue? ¿De un infarto? ¿De qué fue? ¿De coronavirus? ¿De qué murió? Lo mataron. Y dice la Biblia, llegada la hora. Llega la hora, lo mataron. A los 33 años. Lo mataron. Entonces, la Biblia nos expresa que no nos vamos a morir antes de tiempo. Que hay veces que nosotros escapamos de esta. Bueno, nos escapamos de esta. Parecía increíble, pero bueno, pasamos. Pero el día que nos toque nos vamos a morir. De cualquier tontería nos vamos a morir. Siempre hay una excusa para morir. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es creer en la palabra de Dios y vivir aquí anhelando las cosas del cielo. Querida hermana, mire, a mí me da mucha alegría poder compartir con ustedes. Y de esa alegría, una que tiene la Biblia, ¿cuál es? Venga para acá, siéntate aquí, siéntate aquí al lado mío, prometo no pellizcarla. Con esa alegría, no quisiera perder la oportunidad de parte de Dios como misionero de la misericordia, como sacerdote de Dios Altísimo, darle una palabra de aliento, porque me da mucha emoción ver gran cantidad de religiosas. Les decía hace rato que hay mucha vocación aquí y mucha juventud. Entonces eso me llena de gozo, pero también me hace decirles unas palabritas que les anime y que les conforte en esa decisión que han tomado. San Pablo le escribe a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 7, en el versículo 32 en adelante, San Pablo escribe a los Corintios, pero es una palabra que está actual y refiriéndose a ustedes, pues cae como anillo al dedo. Es espectacular. Y es motivo para la alegría y el gozo de saber lo que ustedes están haciendo. Porque a veces uno, pues sí, uno quiere servirle a Dios y quiere hacer las cosas por amor a Dios, pero a veces siempre llegan las dudas, porque las dudas precisamente tienen que llegar para purificar la fe. Pero ante la duda tenemos la palabra de Dios que nos aclara y así nos fortalece la fe. Acerca un poquito más. Aquí está un poquito. Primera de Corintios, capítulo 7. Acerca un poquito más para acá. Versículo 32 en adelante. Es verdad que soy toro, pero no soy bravo. Versículo 32 en adelante. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. Escuche como dice Pablo. Yo quisiera verlos libres. O sea que él sabe que en la vida religiosa, en la vida cristiana, van a llegar las preocupaciones. Eso es normal. Eso es normal. Pero yo quiero verles libres de preocupaciones. ¿Y cómo quiere vernos libres de preocupaciones? El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor. Segundo, y de cómo agradarle. Eso, en cuanto al varón. Ahorita viene en cuanto a la hembra, que le corresponde a usted. No así el que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa y está dividido. De allí que la iglesia enseña que hay dos opciones para el hombre: casarse o consagrarse al Señor como sacerdote religioso. De igual manera, la mujer soltera. Aquí viene para ustedes.
De igual manera, la mujer soltera y la virgen se preocupan del servicio del Señor. aquí está. Este es el secreto. Se preocupan del servicio del Señor. O sea, que todo lo que ustedes hagan, lo han de hacer por amor a Dios. Porque si ustedes están aquí en un convento y no hacen las cosas por amor a Dios, perdieron la vida y perdieron todo. O sea, no ganaron nada. Más les valdría ponerse a vender pasteles, también dicen aquí, en la calle. Pero si ustedes le ofrecen a Dios todo lo que hagan y todo el sacrificio, porque no crea, mientras cada cabeza es un mundo y mientras más monjas hayan, más mundos hay en el convento. Y mientras que hayan varios, más choques hay, porque cada uno piensa distinto. Mas, sin embargo, si se vive eso ofreciéndoselo a Dios, a veces discordias que tienen que llegar, contrariedades, a veces humillaciones que tienen que llegar, porque unas monjas humillan y otras son humilladas, pero tienen que llegar, porque unas quieren ser santas y otras no, y las que quieren ser santas se aguantan, y las que no quieren ser santas, pues maltratan y humillan. Entonces, tienen que existir de eso tiene que existir de las dos clases. Porque Jesús lo dijo, los envío como ovejas en medio de lobos. Dijo que tenían las dos clases. Pero unas monjas eran ovejas y otras monjas eran loas. Entonces la pregunta es, ¿y qué grupo quieren estar? Pero si quieren estar en el grupo de ovejas, tienen que saber que tienen que aprender a ofrecerle a Dios cada momento. Todo lo que hagan, ofrecérselo a Dios. Pero ese ofrecimiento no es solamente diciéndole a Dios, te ofrezco la comida que voy a hacer, te ofrezco este sufrimiento, esta calumnia, porque si ustedes no pasan, por ejemplo, en el convento, si no le levantan una calumnia a ustedes en el convento o donde sea, pues no van a ser como el oro probado en el crisol. No van a pasar la prueba. Eso tiene que existir. Una humillación, un desprecio, una difamación, lo que sea, eso es necesario para el crecimiento espiritual. Entonces, cuando ustedes pasen por ahí y ustedes le dicen a Dios, sí, está bien, Señor, te lo ofrezco, eso es una ventaja. Pero para ustedes llegar a decirle al Señor, Señor, te lo ofrezco, no solamente de palabras, sino de convicción, es necesario de que ustedes le dediquen un tiempo fuera de lo que es comunitaria. La oración comunitaria, una oración personal con Dios. Lo que el Papa llama encuentro personal con Dios. Y ese encuentro personal tiene que ser, ojalá en silencio, a solas con Dios. En su cuarto. Si tienen el Santísimo, pues están en el Santísimo. Donde sea, pero lo importante es que Dios está en todas partes, mi Dios donde quiera está. Mi Dios donde quiera está. Y si lo buscas en el cielo, si lo buscas en el mar, si lo buscas en tu vida, allí lo vas a encontrar. Lo importante es que lo busque, el que lo busca, lo encuentra. Dios se debe encontrar de quien lo busca porque es el Emmanuel, Dios cercano. Entonces necesitamos dedicarle tiempo a la oración en silencio, a solas, porque en el silencio usted puede penetrar en la inmensidad del misterio de Dios. Y mientras más le cueste esa oración de silencio, más vale. Cuando le nazca, cuando usted vaya con esa euforia, con ese gusto y esa alegría, no vale mucho. Pero cuando usted esté cansada, que no le nazca, que está fastidiada, como que no tiene tiempo, como que, ay, pero usted le dedica el tiempo, eso vale más que cualquier otra cosa. Y si ustedes hacen la oración personal, entonces todo lo que hagan en el día y le ofrezcan a Dios, eso no es una obra de teatro, sino es algo de convicción real. Pero si ustedes no hacen la oración personal, se convierte en una obra de teatro lo que hagan. O lo hacen simplemente por apariencia. O lo hacen simplemente para dónde va Vicente, para allá para dónde va la gente. Falta lo que llama la convicción, que es la fe del corazón. La fe del corazón. No una fe de la mente, sino la fe del corazón de la que habla San Pablo.
Necesitamos entonces vivir esa fe del corazón, de convicción. Pero para vivirla tiene que haber la oración a solas para poder superar todos los obstáculos y para poder vivir de fe en fe, como dice las Escrituras. Entonces, otra vez, la soltera, el 30 y... De igual manera, la mujer soltera y la virgen se preocupan del servicio del Señor. Se preocupa del servicio del Señor. Todo lo que hagan lo van a hacer por amor a Dios. Aunque no le guste, aunque no le nazca. Y una de las cosas, por ejemplo, lo que más cuesta, y ustedes lo saben que es así, es la obediencia. Qué bárbaro. Eso es lo más duro que puede haber. Y yo no sé si ustedes recuerdan a San Pablo por allá, tarea para la casa, en Filipenses capítulo 2, del versículo, por allá del versículo 5 en adelante, tengan los mismos sentimientos de Cristo, que siendo Dios no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se anonadó a sí mismo, tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tanto, y fue obediente. ¿Se acuerdan? Y dice, y obediente hasta la muerte. Pero no conforme con eso, una muerte de cruz. Y dice, y por eso, porque fue obediente, Dios lo levantó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, a bárbaro, por la obediencia. Pero ¿cuánto cuesta la obediencia? Demasiado, demasiado. Hermana, mire, ciertamente que a uno le gusta obedecer algo que le cuadra en la cabeza. Que usted suma, resta, multiplica y divide y le da. Y usted dice, esto es así. Ay, que esa obediencia es muy linda. El problema es cuando usted suma, resta, multiplica y divide, no le da. Y usted dice, y aún así tengo que obedecer. Sí, aún así tengo que obedecer. Pero ¿por qué si esto no es como debe ser? Porque la obediencia no es para que las cosas se hagan como usted supone que debería ser. O a lo mejor como deben ser. La obediencia es para que usted adquiera una virtud de negarse a sí mismo para no hacer su voluntad, sino la de Dios. Entonces pasa a ser una virtud. ¿Y por qué es virtud? Porque no me nace, porque no me gusta, porque no quiero. Pero lo hago porque sé que yo gano espiritualmente, que me santifico, que a Dios le agrada la obediencia y que Dios escribe recto con líneas torcidas. Y cuando usted obedece, aun cuando no sea lo mejor, y usted está seguro que no es lo mejor, pero usted obedece, claro, siempre y cuando no esté en contra de la ley de Dios, ¿no? Porque si está en contra de la ley de Dios, usted le va a meter un tiro al otro, no lo haga. ¿Me captan? Pero que no solamente porque yo pienso que debería hacerse así. Pero si la otra persona piensa que debería hacerse así, pues hágalo como dice la otra persona, dobléguese. Entonces en ese doblegarse es la humillación. Y en la humillación, dice la Biblia, a los humildes Dios los enaltece. Y a los soberbios Dios los humilla. Entonces la obediencia es una virtud que nos ayuda a ser humildes, a morir a mi yo. Y que decía San Juan, que Él crezca y yo disminuya. Entonces, claro, a nosotros no nos enseñan la obediencia así. A nosotros nos dice, mire, usted tiene que obedecer porque si la mandó la superiora o si lo mandó no de qué, usted obedece y punto. Porque tiene voto de obediencia. Y usted dice, eso no me cuadra. Y usted dice, eso no me gusta. Pero no nos explican por qué. Y ese es el error que hay ahorita. Que no nos explican el por qué ganamos con esto, hacia dónde nos dirigimos, para uno hacerlo con gusto. Desde que comencé a leer la Sagrada Escritura y he visto lo que es la obediencia, a veces mi obispo me dice cosas que yo sé que no, y yo obedezco, sin una palabra. No entiendo nada, pero digo, Señor, tú lo sabes, todo es mi obispo. Pero si mi obispo me manda a hacer algo que va en contra de la ley de Dios, le digo, ahí sí no. Esto está en contra de la ley de Dios, la palabra de Dios dice esto, no lo sé. Porque no puede haber alguien que me cambie los planes de Dios, los mandatos de Dios. Pero si no cambio los planes de Dios, simplemente es hacer las cosas distintas como yo pienso,
necesitamos eso. Ese sacrificio es uno de los sacrificios más grandes que tenemos que hacer nosotros que le servimos a Dios. Y todas las demás cosas que tengan que hacer, ofrézcanselas a Dios. Y mientras más les cueste, más vale. Y mientras más le cueste, se llama amor ágape, amor sacrificial. Pero para que sea amor ágape, no solamente tiene que ser sacrificio, debe ser con agradecimiento. Gracias, Señor, porque me ha permitido, no sé si ustedes acuerdan de San Pablo, que cuando le daban 40 menos un azote, le decía, gracias, Señor, porque me permitió sufrir esto por el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Se aprovechaba de ser agradecido aún en el sufrimiento. Eso es el camino que aquí San Pablo dice de servirle a Dios, consagrarle todas las cosas a Dios. Sigue. Y de ser santas en su cuerpo y en su espíritu. Entonces, la meta es clara. A la meta que Dios nos ha llamado. Ser santos en el cuerpo y en el espíritu. Porque ustedes pueden ser santas del cuerpo, porque están aquí, encerradas y no la dejan salir. Pero de espíritu pueden ser unas diablas. ¿O no? ¿Está hablando claro, verdad? O sea, necesitamos ser santos del cuerpo y del espíritu. O sea que nuestra mente debe haber la palabra de Dios metida tan lo profundo de nuestro ser que llegue a nuestro corazón y pase a nuestro espíritu. Santo en espíritu es lo que dice la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Entonces, que mi alma, no mi mente, no mi cuerpo simplemente, sino mi alma, proclame la grandeza del Señor, que sea capaz de ver las maravillas de Dios desde que amanece hasta que oscurece, en la pequeñez de un pajarito, de una mariposa, o también en lo oculto de la hermana que vive a mi lado, incluso que me hace la guerra, y que yo pueda ver a Dios ahí. Entonces, ser santo, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Entonces, cuando yo soy capaz de proclamar la grandeza de Dios, ver la grandeza de Dios en todo, entonces mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Hay un motivo por qué hago esto, por qué soy religiosa, por qué he dejado de formar una familia, por qué estoy aquí metida en un convento. Tengo un porqué. Porque yo quiero ser santa, porque yo quiero ganarme el reino de los cielos.